En los siguientes minutos, en la programación de Radio Transmundial Uruguay, les invito a acompañarme a reflexionar juntos en esto que he titulado así: El camino, el destino y la recompensa, basado en el texto de Juan 14, donde específicamente el versículo 6 dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es así, he titulado esta reflexión: El camino, el destino y la recompensa. Los uruguayos hemos sido adoctrinados en estos últimos 9 años en que el camino es la recompensa. ¿La escuchó esa frase alguna vez? ¿Verdad que sí? Pero quitándole a esta frase el halo de mantra que se le ha dado en el ambiente de la selección uruguaya de fútbol, y con todo lo bueno que ello significa para esta generación, debemos preguntarnos: ¿un camino a dónde? Alejandro Lerner lo plantea muy bien en los siguientes versos, la incógnita del camino a dónde, cuando dice: qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad, de la canción Todo a pulmón. Si no sé a dónde voy en la vida, ¿qué recompensa puedo alcanzar al final de mi camino? Por eso Lerner habla de la confusión que le crea no saber a dónde se dirige, si el viaje es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es otra forma de llegar. ¿Y usted? Esta frase, ya tan adentrada en la mística celeste, el camino es la recompensa, en realidad no es propiedad intelectual del maestro Tavares. Ya en los años 80, cuando Steve Jobs, ¿lo conoce? Sí, con su visión obsesiva en la creación de productos innovadores, la utilizaba para alentar a su equipo de desarrolladores de software y hardware, diciéndoles precisamente esto: el camino es la recompensa. Es que en medio del proceso de trabajo había tremendas luchas en las que tenían que sufrir a un jefe obsesivo, que se daba cuenta de ello y los alentaba con esta y otras frases, animándolos a ver que todo ese karma bien valía la pena por el aprendizaje y producto final que iban a alcanzar. En ese caso, el desarrollo de la famosa Mac. Pero esta frase tampoco le pertenecía a Steve Jobs. Jobs, quien se alejó insatisfecho del cristianismo occidental, que le intentaron enseñar en su infancia y primera adolescencia, era una religiosidad que enseñaba a un Dios que todo lo sabe, pero que, según su perspectiva, no hacía nada para solucionar la tragedia de los niños de Biafra, sabiendo lo que les estaba ocurriendo y lo que les pasaría. Su biógrafo dice que Jobs afirmaba que él pensaba que la religión era mejor cuanto más énfasis ponía en las experiencias espirituales en lugar de en los dogmas. En sus palabras: el cristianismo pierde toda su gracia cuando se basa demasiado en la fe, en lugar de hacerlo en llevar una vida como la de Jesús o en ver el mundo como él lo veía, decía. Creo que las distintas religiones son puertas diferentes para una misma casa, afirmaba Jobs. A veces creo que la casa existe y otras veces que no. Ese es el gran misterio. Y bueno, y abrazó el budismo zen, que entiende que al final del camino lo que encontramos es el nirvana, donde nuestra personalidad es absorbida en una fuerza impersonal y nuestra individualidad desaparece. El camino a ese nirvana es a través del esfuerzo personal y la meditación, para liberar la mente y el cuerpo del sufrimiento, de los deseos y llegar a un estado de iluminación a través del camino del karma en el que nos despojamos de nuestros deseos, y esa es, en definitiva, la recompensa, y finalmente somos absorbidos en esa totalidad, perdiendo la identidad personal. Tal como le pasa a Luke Skywalker, ¿se acuerdan los que fueron a ver a Star Wars? Sin embargo, se nota que George Lucas, el creador de esta serie, no queda conforme o no le sirve para la mentalidad occidental. Eso de que el individuo es absorbido de manera tal que sus rasgos personales dejan de existir en unión con la fuerza, sino que necesita, para sostener la historia, que sus personajes sigan teniendo rasgos personales, cosa que no pasa en el budismo, que es un camino a la desaparición de la individualidad y a la negación de su trascendencia personal. En el caso del maestro Tavares y en su reinterpretación de la frase, es notorio que él no es budista.
sino que sostiene una visión humanista, muy secularizada, como es la mente uruguaya, y en el que su ateísmo lo lleva a ver que al final del camino no hay nada más que la tumba, por lo cual lo único que les queda es el camino que el individuo elige transitar y sus esfuerzos personales para construir una recompensa que está de este lado de la vida, porque luego de ella no hay trascendencia espiritual. Esta perspectiva nos dice que no hay respuestas finales para la existencia. En ella se precia lo que vemos todos los días: la tolerancia, la mente abierta, la ambigüedad y la ambivalencia. Pero para quien está en una seria búsqueda de sentido y propósito, esta perspectiva lo termina llevando a una falta de certezas y convicciones, sumiéndolo en no creer en nada al final del camino. Es condenar al individuo a un caminar sin destino, sin esperanza de nunca arribar a ninguna parte, de un navegante errante que nunca llega a ningún puerto, condenado a un deambular perpetuo, de empujar la piedra a la cima para que ésta vuelva a rodar al llano y volver a iniciar esta tarea de nunca acabar. En ambos casos, en todos estos casos que estoy mencionando, encontramos la negación de un Dios personal y que nos ama individualmente tal como somos. Estas maneras que describía recién y que están distribuidas en el ámbito actual están dominando el pensamiento de la sociedad occidental. Una, evangelizando a través de la tecnología como una poderosa herramienta embebida de un sistema religioso que fue trasladado a la concepción, diseño, fabricación y mercadeo de esos productos, promoviendo en su uso este entendimiento del camino en la vida. En el otro caso, la filosofía humanista consiguió utilizar otra poderosa arma evangelizadora como es el fútbol, que moldea no solo nuestra pasión por el deporte, sino también nuestra filosofía de cómo andar en este mundo. Desde nuestra concepción y mirada del mundo como cristianos que somos, entendemos que la fe en Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Juan, no acepta ninguna de estas dos maneras de entender el camino de la vida. La fe en Cristo nos dice que no se puede saber el camino si no conocemos el destino. Y si no conocemos el destino, cualquier camino que tomemos da igual. Cuando Alicia en el País de las Maravillas, ¿se acuerda?, se encuentra atrapada en ese país fantasioso, tiene un diálogo que ilustra esta necesidad del ser humano. Y le dice al gato que se encuentra allí en el bosque: «Menino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?» «Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar», dijo el gato. «No me importa mucho el sitio», dijo Alicia. «Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes», dijo el gato. «Siempre que llegue a alguna parte», añadió Alicia como explicación. «Oh, siempre llegarás a alguna parte», aseguró el gato, «si caminas lo suficiente». Y es totalmente lógico. Si no conocemos el destino, ¿cómo podríamos identificar el camino? Esta es la gran discusión que se da entre Jesús y sus discípulos en el capítulo 14 de Juan. Si no conocemos el destino, ¿cómo podemos identificar el camino? La discusión comienza con la declaración de Jesús luego que terminaran la celebración de la Pascua y rumbo a Getsemaní. Allí Jesús les dice a sus discípulos: «A donde yo voy, vosotros no podéis ir». Juan 13:33. Y eso deja perplejos, turbados y con miedo a los discípulos por el anuncio de la partida y la pérdida de su maestro. Y uno tras otro lo van interpelando. Primero Pedro le pregunta: «Señor, ¿a dónde vas?». 13:36. Y Jesús le comienza a contestar: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después». Y le sigue contestando al grupo que en la casa de su padre muchas moradas hay. «Voy pues a preparar lugar para vosotros». «Voy y vuelvo», dice Jesús, «a buscarlos para que estemos juntos». Pero a Tomás no le queda claro esto
y por ello vuelve a interpelar a Jesús y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí el principal problema en toda la discusión es saber a dónde va Jesús, y Él les explicita el destino. Yo voy al Padre. El 14:12 y el versículo 28 lo afirma: voy al Padre. Una vez que esta pregunta queda clara, se abre inmediatamente la que sigue. Por eso Jesús se adelanta y les dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero el temor, la falta de fe, el miedo a la pérdida temporal los deja inseguros. Por eso Tomás sigue preguntando y manifestando su inquietud de no saber realmente a dónde va Jesús, y le pregunta: ¿cómo podemos saber el camino? Es allí que viene la gran declaración de Jesús que muchos sabemos de memoria: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El concepto metafórico de camino está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre todo en los libros poéticos. Job, constantemente y en medio de las luchas, presenta sus caminos, diferenciando el camino del justo y del impío. En los Salmos, al abrir el libro, encontramos la referencia al camino de pecadores y su opuesto, que es el camino de los justos, el Salmo 1, ambos con fines opuestos. Uno para fructificar y el otro como tamo que se lleva el viento. David refiere a la senda de la vida, Salmo 16:11, y en el Salmo 86:11 dice: enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Los dos conceptos con los cuales Jesús relaciona a su persona como camino de la verdad y la vida después en el pasaje de Juan 14. Interesante cómo Jesús toma esa idea del Antiguo Testamento. En el Salmo 139 contrapone el camino de perversidad con el camino eterno que lleva a Dios. Esta distinción entre dos tipos de caminos sigue en el libro de Proverbios. En el 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Y en el 14:12 lo contrapone diciendo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús mismo sostiene esta distinción entre los dos caminos. En Mateo 7, 13 y 14 habla de dos puertas y dos caminos, y existe una diferencia enorme entre los dos, y aportan ciertas características que son importantes para entender a Jesús como camino de la vida. Dice el texto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es claro que no todos los caminos conducen a Dios, como conducían a Roma en aquella época del imperio. Y Jesús es categórico al englobarlos todos en solo dos sendas. Una, en que la amplitud, la tolerancia, la laxitud moral y de opiniones facilitan un estilo de vida liberal, a mi manera. Es fácil de transitar por él, porque no hay exigencias éticas ni morales. Este es el camino que la mayoría elige. Mientras que el seguir a Jesús como camino que lleva a la vida es angosto, exigente, implica negarse a uno mismo, a tomar su cruz cada día, a ser discípulo que obedece a su maestro, o sea, es ponerse bajo disciplina, y pocos quieren estar en un camino con ese régimen que los obliga a dejar de lado la mentira, que sigue la verdad, que abandona el pecado y se somete al señorío de Cristo. Este camino es hallado por pocas personas, dice Jesús. Sin embargo, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús nos recuerda que Él vino para darnos vida, y vida en abundancia, Juan 10:10, que es una vida de alegría a pesar de tener que transitar por un camino exigente, que es el de la verdad. Es un camino que tiene un destino de vida eterna en la casa del Padre. La figura del camino que estamos recorriendo y mirando aquí en nuestro encuentro de hoy llega a ser tan potente y determinante en la vida de los primeros discípulos de Jesús
que nunca los primeros cristianos utilizaron como nombre el calificativo de cristianos para identificarse como seguidores de Jesús, sino el de los del camino. El libro de los Hechos muestra que cristiano era hasta presumiblemente un mote o un apodo de carácter burlón y que ellos preferían referirse a su fe como el camino y a ellos como seguidores de ese camino en el que transitaban con la mira puesta en la patria celestial. Los cristianos veían su vida como un viaje, una carrera, un transitar, un peregrinaje y ¿hacia dónde? Hacia su destino eterno. Ese camino que emprendemos con Cristo y por el cual avanzamos es un camino en el que vamos creciendo, en el proceso de la santificación. Es un camino en el cual estamos siempre aprendiendo, madurando, muriendo a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros, en que el Señor nos va podando para llevar fruto y fruto que perdure y se multiplique. Un camino de luchas y dificultades, pero en el que Dios nos da al Espíritu Santo que nos consuela en medio de nuestras aflicciones y temores, dándonos su paz como el mundo no la puede dar. Es un camino en que el yugo y carga del Señor no son difíciles de llevar si estamos dispuestos a caminar en fe, confiando en Jesús en quien hemos creído. El gran peligro para la vida cristiana del siglo XXI es el de fijar nuestra vista en cosas que quitan a Jesús del centro, al autor y consumador de la fe, sino que la ponemos en cosas que son caducas recompensas que nos da el sistema actual, que nos están obnubilando y nos hacen pensar que el destino no es importante, y hasta podemos anularlo de nuestro sistema de pensamiento. La tecnología es una de esas recompensas. Las victorias deportivas pueden ser otro, el dinero, el placer, la fama, el poder y control. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a ir por el camino a predicar el Evangelio, les advirtió de lo peligroso de llevar una mochila tan pesada que no los dejara avanzar y cumplir la misión de hacer discípulos de Cristo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Durante mucho tiempo se nos acusó a los cristianos de tener una fe transmundista, que quitaba la vista de los problemas que la gente tiene y vive en el presente, pero hoy, lamentablemente, la hemos quitado del supremo llamamiento en Cristo Jesús y nos distraemos en los premios de una vida de fe ubicada en el presente, sin mirar el destino. Pero a medida que nos extendemos a ese destino, sembramos y trabajamos en la viña del Señor, siendo sal y luz en este mundo, comprometidos con la realidad que nos rodea en ese equilibrio necesario que debe tener la fe cristiana y de la cual Steve Jobs se desilusionó al no poder ver respuestas apropiadas de su maestro de escuela dominical. Así que está esa tensión permanente, el mirar las recompensas presentes y no en la de la vida eterna y caminar apropiadamente en un equilibrio sano en medio de todo eso. Por otro lado, en medio de nuestro peregrinar por este mundo, encontraremos mucha gente que está escogiendo la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el llamado del Señor es a rescatar a los que están sumidos en su legalismo religioso, los que están quebrantados en sus emociones y relaciones, a los que las enfermedades los han sumido en una falta de propósito y piensan que Dios los ha abandonado, a los que confían en las riquezas y en sus propias fuerzas para forjar el camino con sus 15 minutos de fama en las redes sociales, y cuánto más. Como seguidores del Maestro con mayúscula, estamos llamados a rescatarlos y tender una mano al que lo necesita. Tender una mano tras ese caminar sin destino, lo que quiere decir sin sentido. Hay una necesidad expresa que hay que saciar y que el ser humano en el fondo está buscando. En esta generación que busca recompensas a corto plazo, pero no mira que su fin no es fin de vida. Los caminos sin destino no nos dan recompensas más que pasajeras, y su fin
dice Salomón, es la muerte. El camino cuya meta es la casa del Padre no nos asegura que el tránsito va a ser sencillo y sin problemas, pero es un camino de esperanza y vida eterna, signado por la verdad, sabiendo que luego que partamos de esta vida hay un hogar al que vamos. Alejandro Lerner, la canción que citaba al principio, Todo a pulmón, concluye diciendo: «Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón». Por eso, hoy más que nunca, los seguidores de Cristo, los del camino, debemos ser esos amigos en el caminar de esta vida, ser una luz y brindar una escalera para salir del pozo y mostrarle a nuestro mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Dios nos ayude a vivir con la meta en nuestra mente, en caminar todos los días en forma comprometida, a que podamos, como seguidores de Jesús, iluminar el camino para toda nuestra generación. Esta es la reflexión de hoy, que he titulado El camino, el destino y la recompensa, basado en este texto de Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quisiera opinar de lo que he presentado hoy para charlar y discutir con usted. Me encantaría escucharla y saber de su pensamiento. Puede hacerlo por el 091-610-610. 091-610-610, mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Mientras pensamos en estas cosas, escuchamos la canción de Rabito que se llama El hombre necesita a Dios. Qué paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido, lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón, es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo,
Eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié y aún tu obra no se acaba. Falta mucho